En la Edad Media se creía que los reyes gobernaban con la bendición de Dios. Dios dio autoridad y poder a la Iglesia y al Papa, por eso los reyes tenían derechos divinos. Pero, por supuesto, este concepto también era defectuoso. Gracias al principio de un trono hereditario, nunca sabías quién te iba a tocar. No eran elegidos, nacían en ese puesto y nadie sabía cómo iba a ser su carácter o sus capacidades. Podías tener en el trono tanto a un gobernante valiente, querido y benevolente, como a un lunático sádico completamente desquiciado. Viajemos al pasado, a la Edad Media, y echemos un vistazo a 5 de estos monarcas medievales locos. Bienvenidos a la locura medieval. El frágil rey Carlos VI de Francia se convirtió en rey a la temprana edad de 11 años. Al principio, gobernó bajo la regencia y control de sus 4 tíos, duque de Borgoña, Anjou, Berry y Borbón. Carlos V dejó la monarquía y el país en buena posición tras recuperar la mayoría de las posesiones inglesas en Francia. Sin embargo, sus regentes malgastaron el legado financiero del difunto rey, así que para cuando Carlos gobernó en su propio nombre, el país estaba en problemas económicos y los altos impuestos estaban causando disturbios civiles. A los 20 años, en 1388 ya emancipado, Carlos participaba en una campaña militar contra el Ducado de Bretaña cuando sufrió su primer ataque de delirio y atacó a sus propios hombres en el bosque de Le Mans. En 1415, el ejército de Carlos fue derrotado por el rey inglés Enrique V en Azincourt, y Enrique fue designado regente y heredero al trono francés. Fue un desastre para el rey Carlos y Francia. La enfermedad mental de Carlos continuó, y el comportamiento del rey se volvió errático e impredecible. Según el cronista contemporáneo Jean Froissart, él estaba, cito, tan fuera de sí que ninguna medicina podía ayudarlo. El rey creía que estaba hecho de vidrio, por lo que mandó coser varillas de hierro en su ropa para evitar romperse, y no podía reconocer a su propia esposa, Isabeau de Baviera. Ni siquiera sabía que era rey y caía en un estado catatónico. En otras ocasiones corría desnudo por el palacio. Que siendo justos, no quiero juzgarlo demasiado por eso. Probablemente yo haría lo mismo si viviera en un palacio. Eventualmente, la reina se convirtió en la tutora de su hijo, el futuro Carlos VII, lo que le dio un gran poder político. La afección mental de Carlos VI aún es desconocida, aunque se supone que sufría de esquizofrenia. Aunque, alternativamente, se ha propuesto la psicosis maníaco-depresiva como causa. En sus primeros años, fue conocido como Carlos el Amado, pero al morir en 1422 a los 53 años, se le llamaba Carlos el Loco. Línea familiar. Enrique VI de Inglaterra era reservado, pasivo y piadoso, opuesto a su famoso padre, Enrique V, quien venció a los franceses en Azincourt. Era mucho que cumplir. A la edad de 31 años, en el verano de 1453, Enrique VI, según lo describió el abad y cronista Juan Wethamsted, cito, cayó por un susto repentino y accidental en un estado tan débil que durante 1 año y medio entero no tuvo ni sentido natural ni razón, ni memoria de las cosas a su alrededor, ni capacidad para moverse del lugar donde estaba sentado. En ese estado, ningún médico ni medicina logró despertarlo. Ni la noticia de que su esposa, la reina Margarita, dio a luz a su hijo y heredero, el príncipe Eduardo, luego asesinado a los 17 años en la batalla de Tewkesbury, pudo despertarlo. Y no fue la única vez. Tras su crisis inicial, Enrique tuvo 3 episodios más de enfermedad mental, desde estado parcial hasta catatonía total. La derrota inglesa en la batalla de Castillón fue probablemente el detonante, marcando el fin de la Guerra de los 100 años y la pérdida de los territorios de Inglaterra en Francia. Un reino sin rey crea inestabilidad, agitación política y un vacío total de poder. Así que comenzó la lucha interna entre Ricardo, duque de York, y la esposa de Enrique, la reina Margarita de Anjou, mientras ambos luchaban por el control. La guerra civil continuó entre yorkistas y lancasterianos por el poder en las futuras guerras de las Rosas, un conflicto caótico de más de 30 años. La rivalidad llevó a la deposición de Enrique y al ascenso del hijo de York, Eduardo IV. Tras su encarcelamiento en la Torre de Londres, Enrique murió en 1471. Se dijo que la causa de su muerte fue melancolía.
pero se sospecha ampliamente que fue asesinado por órdenes del nuevo rey. Algunos historiadores explican los problemas de salud mental de Enrique como esquizofrenia heredada de su familia. Su abuela materna, Juana de Borbón, tuvo episodios de melancolía y comportamientos impredecibles. Catalina de Valois, su madre, también sufrió una enfermedad mental desconocida antes de morir joven en 1437 a los 35 años. Sin embargo, el caso más famoso de locura familiar de Enrique es el de su abuelo, el rey Carlos VI de Francia, como acabamos de ver. Intolerancia a la incertidumbre. Duarte de Portugal y el Algarve fue descrito por el cronista Ruy da Pina como, cito, un rey patético y un político débil. Conocido como el rey filósofo, Eduardo solo reinó durante 5 años a mediados del siglo XV, antes de morir de, cito, peste y tristeza. Eduardo, un hombre erudito, relató su depresión y su forma de afrontarla en su tratado El consejero leal. Era una especie de guía de autoayuda temprana. Él asocia su melancolía con el pecado, pero también la ve como una enfermedad. En la introducción, él escribió, cito, «Ya que sé que muchos han sido, son, y de aquí en adelante serán tocados por este pecado de la tristeza que procede de la voluntad desordenada, actualmente llamada en la mayoría de los casos una enfermedad del humor melancólico, que los médicos dicen que viene en muchas formas. Y yo he sentido sus efectos por más de 3 años continuamente, y por la misericordia especial de nuestro Señor Dios, fui restaurado a la salud perfecta. Propongo describirles el principio, el desarrollo y el final de lo que sucedió, para que mi experiencia pueda servir de ejemplo a otros». Cuando su padre Jean se estaba preparando para la conquista de Ceuta en el norte de África, Eduardo debió gobernar Portugal en su lugar. 10 meses después, la peste estalló en Lisboa. Después de enfermarse, Eduardo temía que iba a morir, pero se recuperó físicamente solo para ver un deterioro en su salud mental que duró 3 años, ya que temía a la muerte y a la carga del trabajo. Tras la muerte de su madre, Filipa de Lancaster, por la peste en 1415, Eduardo pudo enfocarse en su pérdida y dejar de preocuparse tanto por su inmortalidad. Su muerte prematura causó una crisis política en Portugal, ya que su hijo Afonso tenía solo 6 años cuando ascendió al trono. Se creía que los hermanos de Eduardo serían regentes, pero él nombró en su testamento a su esposa Leonor de Aragón como supervisora de su hijo. Hubo un levantamiento y el tío de Afonso, Pedro, fue nombrado regente único en 1439. Los nobles respaldaron la reclamación de Leonor y amenazaron con guerra civil. Un acuerdo de reparto de poder calmó la crisis hasta que, influenciado por su otro tío, Afonso derrotó a Pedro en la batalla de Alfarabaria en 1449. Guerra psicológica. La reina Juana de Castilla nació en 1479, hija de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, 2 grandes monarcas católicos de Europa. De niña, recorrió la España recién unificada con sus padres, visitando varios palacios y ciudades. Sus padres fueron famosos por expulsar a los moros del sur de España y patrocinar las expediciones de Cristóbal Colón. Junto con sus hermanos, Isabel recibió la mejor educación en la corte, estudiando francés, matemáticas, latín y la historia y leyes de Castilla. Una de sus hermanas se convirtió en reina de Portugal. La otra, llamada Catalina, se convirtió en reina de Inglaterra como la primera esposa de Enrique VIII. A los 16 años, Juana fue enviada a Flandes para casarse con el archiduque Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I. Tras varios retrasos por el poco interés de Felipe, la pareja finalmente se casó. Para Juana, fue amor instantáneo. Claro, no le dicen Felipe el Hermoso por nada. Pero mientras su enamoramiento crecía, el interés de su esposo en Juana disminuía. Cuando sus hermanos mayores murieron, Juana se convirtió en heredera al trono de Castilla en 1498. Tras una discusión, el esposo de Juana se fue y volvió a Flandes durante una visita a sus padres. Juana quedó devastada cuando se enteró y se volvió inestable. Estando muy embarazada, sus padres insistieron en que se quedara ahí para el parto, pero Juana pasó toda la noche gritando frente a las puertas del castillo, desesperada por seguir a su esposo, y pronto se difundieron los rumores sobre su mala salud mental. Cuando su madre Isabel falleció, Juana fue nombrada legítima reina de Castilla, pero tanto su padre Fernando como su esposo Felipe conspiraron para mantenerla alejada del trono,
declarándola incapaz de gobernar debido, según ellos, a sus enfermedades y sufrimientos. La muerte de Felipe en 1506, a causa de una fiebre misteriosa, aunque algunos dicen que Fernando lo envenenó, realmente llevó a Juana al límite por el dolor y le valió el apodo de Juana la Loca. Supuestamente, ella viajó junto al ataúd en una procesión desde Burgos hasta Granada e insistió en que se abriera el ataúd para comprobar que era el cuerpo de su esposo el que estaba ahí. Luego dio a luz a su sexto hijo durante la marcha fúnebre. Ahora, su padre la mantuvo prisionera en el Palacio Real de Tordesillas durante los siguientes 10 años, insistiendo en que estaba loca, mientras él gobernaba como regente. Tras la muerte de Fernando en 1516, Carlos, hijo adolescente de Juana, fue nombrado gobernante junto a ella, pero deseaba gobernar solo y mantuvo a su madre encerrada el resto de su vida, alegando que estaba loca. Juana permaneció allí hasta 1555, víctima de años de manipulación psicológica y encarcelamiento, hasta que realmente cayó en un mundo de depresión y paranoia. Murió prisionera a la edad de 75 años. ¿Fue su locura una propaganda creada por los hombres en su vida, como su padre, su esposo y su hijo, quienes estaban hambrientos de poder? ¿Realmente merecía el nombre de Juana la Loca? Dime tu opinión en los comentarios. Paranoica. El rey Eric XIV de Suecia gobernó solo 3 años antes de mostrar signos de trastorno mental. Desde 1560, Eric tuvo conflictos con los nobles, sobre todo con su medio hermano, el duque Juan. Eric, convencido de que la familia noble Sture conspiraba contra él, mandó encarcelar y asesinar a varios de sus miembros en 1567. Según el académico Gary Dean Peterson, cito, "La tensión de la guerra, la paranoia hacia casi todos, especialmente la aristocracia, las presiones personales y nacionales para proporcionar un heredero y su propia personalidad voluble, estaban empujando constantemente a Eric al borde del colapso mental. Sus frustraciones y ansiedades gradualmente comenzaron a centrarse en una sola persona. Esa persona era Niels Stier, a quien el desequilibrado Eric apuñaló personalmente hasta la muerte. También ordenó a sus guardias asesinar al padre de Niels, Svard Stenson Stier, el jefe de la familia y un destacado estadista, junto con otros 3 nobles suecos. Eric mandó matar a su antiguo tutor tras intentar calmarlo. Las cosas empeoraron y empezó el conflicto abierto entre Eric y la nobleza de Suecia. Eric fue depuesto por el parlamento Riksdag y encarcelado por su hermano Juan. Él languideció en cautiverio durante 7 años antes de morir en el castillo de Uribeus en 1577. Dice la leyenda que su última comida fue sopa de chícharos. Al exhumar su cuerpo en 1958, científicos forenses confirmaron que el rey Eric murió por una dosis letal de arsénico. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gustó, publicamos 2 videos así por semana. Y dime qué tipo de gobernante medieval crees que serías. ¿Tomable o tiránico? Gracias, nos vemos en el próximo video.